Las herramientas que vas a necesitar para la aplicación son las siguientes: malla de fibra, cúter, espátula de 6 a 10 centímetros, llana grande, microcemento base, lijadora orbital, hojas de lija de 40, aspiradora, recogedor y escoba y mezcladora o bien un taladro con varilla mezcladora. Para proteger las zonas que no se van a revestir vamos a usar los siguientes materiales: cartón ondulado, plástico negro para tapar y cinta de carrocero. Y este es el equipo de protección que vais a necesitar: mascarilla de polvo, guantes, gorra de protección, rodilleras, calzado adecuado y ropa de trabajo limpia. Antes de empezar tendrás que proteger las zonas colindantes mediante plásticos y cinta de carrocero. En la primera capa de base utiliza malla de fibra de vidrio para reforzar el sistema completo y de esta forma asegurar que la instalación sea fiable, resistente y duradera. Primero corta la malla conforme a la superficie que vayas a revestir. Se sirve en formato rollo de 50 metros de largo por 1 metro de ancho. El gramaje de la malla tiene que ser de 145 gramos por metro cuadrado. Antes de aplicar el producto base debes batirlo con una batidora. Si no tienes, puedes utilizar un taladro con varilla mezcladora. El rendimiento de la base es de 1 kilogramo por metro cuadrado y capa. Como aplicaremos 2 capas, utilizaremos 2 kilogramos de base por metro cuadrado. Si vas a aplicar en paredes, sujeta por la parte de arriba la malla con cinta de carrocero para evitar que se descuelgue y comienza a aplicar la base. Comienza a aplicar la base con la ayuda de una llana metálica. Cuanto más grande sea la llana, menos tiempo tardarás en cubrir la superficie. Con cuidado de no crear una capa gruesa, utiliza una inclinación de 45 grados y ve expandiendo el producto por la superficie. Es importante aplicar el producto con confianza, repartiéndolo bien por toda la superficie, evitando aplicar demasiada presión. Puede que al principio te resulte complicado, pero al cabo de unos minutos notarás cómo vas mejorando. En paredes, una vez la malla esté bien fijada, retira la cinta de carrocero para cubrir esa parte con la base y que toda la superficie quede perfectamente revestida. Una vez esté casi seca la primera capa de la base, comienza con el raspado, utilizando una llana de grandes dimensiones para eliminar las rebabas. El estado en que se encuentre la base donde se va a aplicar el microcemento Cementec es esencial para un buen acabado. Hay que disponer de una superficie lisa y plana para aplicar las capas de fino. Una vez seca y raspada la primera capa de base, aplica la segunda del mismo modo que la primera, con llana grande metálica, evitando dejar rebabas para reducir el lijado posterior. Una vez terminada la aplicación, limpia las herramientas con agua para su uso posterior y espera hasta el día siguiente para que el secado sea el correcto. Una vez transcurrido el tiempo de secado, lija a máquina esta capa con una hoja de 40. Para evitar el polvo, puedes adaptar una aspiradora industrial a la lijadora. Utiliza una lija de 40 para lijar a mano las esquinas y las zonas de difícil acceso. Hay que disponer de una superficie lisa y plana para aplicar las capas de fino. La situación en la que se encuentre la base donde se va a aplicar el microcemento es esencial en una buena aplicación. Tras el lijado, barre y limpia la superficie para eliminar el polvo.